Ser camionero es un trabajo solitario, pero me he acostumbrado a las largas horas y a la monotonía del asfalto que se extiende sin fin delante de mí. Me llamo Jorge y llevo casi 15 años recorriendo las carreteras de México, transportando mercancías de un punto a otro. La vida en la carretera puede ser dura, pero a la vez me da una sensación de libertad que no he encontrado en ningún otro lugar. Sin embargo, hubo una noche que cambió todo para mí. Una noche que todavía me persigue en cada ruta que tomo. Era una de esas noches despejadas de otoño, con una luna llena que iluminaba la carretera. Había salido de Guadalajara con destino a Ciudad Juárez, un trayecto largo pero familiar. Mi camión, un viejo Freightliner que conocía cada rincón de México, rugía con la confiabilidad de siempre. Mi copiloto, un pequeño perro mestizo llamado Rocky, dormía tranquilamente en el asiento del pasajero. Todo iba bien hasta que decidí tomar un atajo por una carretera secundaria que me ahorraría algunas horas. Había oído rumores de que la carretera podía ser traicionera por la noche, pero siendo un conductor experimentado, no me preocupé demasiado. Además, la idea de llegar antes y tener unas horas extra para descansar era tentadora. La carretera secundaria estaba desierta, algo común en esas horas. Al principio, todo fue bien. El camino era estrecho, pero en buen estado. Sin embargo, después de unos kilómetros, la sensación de soledad comenzó a intensificarse. No había luces, ni otros vehículos, ni señales de vida en kilómetros. Solo mi camión, el asfalto y la interminable oscuridad. Con el paso del tiempo, empecé a notar algo extraño. A lo lejos podía ver lo que parecían ser luces de otro vehículo. Al principio pensé que era un coche o un camión en la distancia, pero mientras me acercaba, las luces parecían quedarse siempre a la misma distancia. Aceleré un poco, pero las luces seguían manteniendo la misma distancia. Mi radio estaba encendida, sintonizada en una estación de música country que apenas llegaba a esa zona remota. Sin embargo, de repente, la señal comenzó a distorsionarse y lo que escuché en su lugar fue una serie de estática y susurros. Apagué la radio, pensando que era solo un fallo de señal, pero un escalofrío recorrió mi espalda. Seguí conduciendo, tratando de no pensar demasiado en las luces. Rocky empezó a inquietarse, algo inusual en él. Levantó la cabeza y miró hacia el frente del camión, gruñendo suavemente. Eso me puso aún más nervioso. Mi perro siempre había sido un buen indicador de problemas. Decidí detenerme en la próxima área de descanso que encontrara para relajarme un poco y ver si Rocky necesitaba salir. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi una señal que indicaba una área de descanso a un par de kilómetros. Respiré aliviado y tomé la desviación. La área de descanso era pequeña, con solo un par de mesas de picnic y una vieja máquina expendedora que parpadeaba erráticamente. No había otros vehículos a la vista, lo cual no era raro dado lo remota que era la carretera. Aparqué el camión y bajé con Rocky. El aire era frío y silencioso, casi opresivo. Dejé que Rocky olisqueara alrededor mientras yo estiraba las piernas. Miré hacia el cielo. Las estrellas brillaban con una intensidad que solo se puede ver lejos de las luces de la ciudad. Sin embargo, la sensación de que algo estaba mal no me dejaba. De repente, Rocky comenzó a ladrar furiosamente, mirando hacia la oscuridad del bosque que rodeaba la área de descanso. Intenté calmarlo, pero parecía más asustado de lo que nunca lo había visto. Seguí su mirada, pero no vi nada fuera de lo común, solo árboles y sombras. Aún así, un sentimiento de pavor comenzó a crecer dentro de mí. Decidí que era mejor seguir adelante. Puse a Rocky de nuevo en el camión y me preparé para salir. Cuando estaba a punto de arrancar, vi algo que me hizo congelarme. En el espejo retrovisor pude ver una figura oscura de pie junto a una de las mesas de picnic. Parecía estar mirando directamente hacia mí. El pánico me invadió. Aceleré el camión y salí de allí lo más rápido que pude. Las luces que había visto antes en la carretera habían desaparecido, pero la sensación de ser observado no se fue. Sentí que algo, o alguien, estaba siguiéndome, incluso si no podía verlo directamente. Las horas pasaron lentamente mientras conducía sin parar, intentando dejar atrás esa sensación opresiva. Finalmente,
llegué a una estación de servicio en las afueras de un pequeño pueblo. Aparqué el camión y entré en la tienda, agradecido por la luz y la presencia de otras personas. El encargado, un hombre mayor con una expresión amable, me preguntó si todo estaba bien. Le conté brevemente sobre la figura que había visto y cómo me había asustado. Él me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Esta carretera tiene su historia, ¿sabes?», dijo el encargado. «Hace años hubo muchos accidentes y desapariciones. La gente del lugar cree que está maldita o algo así. Dicen que a veces ves cosas que no deberías ver, especialmente de noche». Esa no era la respuesta que esperaba, pero de alguna manera confirmó mis temores. Compré un café y algunos bocadillos y regresé al camión, decidido a terminar el viaje lo más rápido posible. Los siguientes kilómetros fueron tensos. La carretera parecía alargarse interminablemente y cada sombra o movimiento en el borde de mi visión me hacía saltar. Rocky también estaba inquieto, gimiendo ocasionalmente como si percibiera algo que yo no podía ver. Finalmente, cuando empezaba a amanecer, vi las luces de Ciudad Juárez en la distancia. Nunca me había sentido tan aliviado al ver una ciudad. Llegué a mi destino, descargué la mercancía y me dirigí a un motel cercano para descansar. A pesar de la seguridad de la habitación del motel, no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura oscura en la área de descanso y la sensación de ser observado volvía. Rocky también estaba inquieto y se movía nerviosamente por la habitación. Al día siguiente, después de una noche casi sin dormir, decidí regresar a Guadalajara por una ruta diferente, evitando la carretera secundaria. Aunque el viaje fue más largo, prefería no arriesgarme a encontrarme con lo que sea que había visto. Durante las semanas siguientes, traté de olvidar lo que había pasado. Le conté la historia a algunos amigos camioneros, pero la mayoría lo tomó como una broma o una alucinación por la fatiga. Sin embargo, un par de ellos me miraron con seriedad y me dijeron que habían oído historias similares. Un mes después, me asignaron otro viaje a Ciudad Juárez. Esta vez, me aseguré de seguir la ruta principal, sin atajos. Sin embargo, cuando estaba cerca de la misma área donde había visto la figura, noté algo extraño en el camino. Un coche destrozado en la cuneta, cubierto de vegetación, como si hubiera estado allí durante años. Al pasar junto a él, sentí un escalofrío, como si algo me estuviera mirando desde los restos del vehículo. Llegué a Ciudad Juárez sin incidentes, pero la sensación de que algo no estaba bien persistió. Esa noche, mientras me alojaba en otro motel, tuve un sueño perturbador. Soñé con la carretera secundaria, con las luces que me seguían y la figura oscura. En el sueño, la figura se acercaba cada vez más, y cuando finalmente pude verla de cerca, me desperté gritando. Desde entonces, cada vez que paso por esa región, evito la carretera secundaria a toda costa. A pesar de mis esfuerzos, la sensación de ser observado nunca se ha ido por completo. A veces, cuando estoy solo en la carretera por la noche, veo destellos de luces en la distancia, y el recuerdo de aquella figura oscura vuelve a mi mente. No sé qué fue lo que vi esa noche, ni si alguna vez encontraré una explicación. Lo único que sé es que algo en esa carretera no es natural, algo que desafía toda lógica y comprensión. Y mientras sigo conduciendo por las carreteras de México, una parte de mí siempre estará alerta, esperando el próximo encuentro con lo desconocido. Me llamo Ricardo y llevo más de 20 años conduciendo camiones por las interminables carreteras de México. He visto muchas cosas extrañas en mis viajes, pero nada se compara con la experiencia que viví una solitaria noche de otoño. Era la víspera del Día de los Muertos, y el aire estaba cargado de un extraño magnetismo. Había salido de Monterrey al atardecer, transportando productos electrónicos con destino a Tijuana. El cielo se teñía de colores vibrantes, y una luna llena comenzaba a elevarse en el horizonte, prometiendo iluminar la carretera de manera fantasmal. Había estado conduciendo durante unas 6 horas, cuando decidí tomar una carretera secundaria para evitar el tráfico nocturno de la autopista principal. No era la primera vez que usaba esta ruta, pero siempre había sentido una ligera incomodidad al recorrerla, una sensación que hasta esa noche había podido ignorar. La carretera secundaria
conocida entre los camioneros como la Sin Fin, tenía una reputación de ser extraña. Los rumores hablaban de vehículos desaparecidos y de avistamientos inexplicables, pero siendo un hombre pragmático, nunca les presté mucha atención. Sin embargo, esa noche, algo en el aire me hizo sentir diferente, más alerta. Los primeros kilómetros transcurrieron sin incidentes, aunque la carretera parecía más oscura y sinuosa de lo que recordaba. Los árboles se inclinaban hacia el camino, sus ramas retorcidas como si intentaran alcanzar el camión. Rocky, mi pastor alemán que me acompañaba en todos mis viajes, estaba inusualmente silencioso, tumbado en el asiento del pasajero. Alrededor de la medianoche comencé a notar algo extraño. A lo lejos, en el horizonte, una luz parpadeaba intermitentemente, como si alguien estuviera intentando enviar una señal. Aceleré un poco para acercarme, pero la luz parecía mantenerse siempre a la misma distancia. Intenté distraerme con la radio, pero todo lo que conseguí fue estática y fragmentos de conversaciones incoherentes. Apagué la radio, sintiéndome cada vez más inquieto. La carretera parecía alargarse indefinidamente, y a medida que avanzaba, el paisaje a mi alrededor se volvía más opresivo. De repente, vi un cartel que anunciaba una estación de servicio a 5 kilómetros. Decidí que era un buen momento para detenerme, estirar las piernas y verificar si todo estaba en orden. Al llegar, la estación de servicio estaba desierta. Era una pequeña parada con una tienda de conveniencia y un par de bombas de gasolina. Aparqué el camión y entré en la tienda. El encargado, un hombre de mediana edad con una expresión cansada, me saludó con un leve movimiento de cabeza. ¿Algo para esta noche?, preguntó con voz monótona. Compré un café y algunos snacks, y le pregunté si había visto pasar algún vehículo recientemente. «No ha pasado nadie en horas», respondió mirándome con curiosidad. «Esta carretera no es muy transitada de noche». Le conté sobre la luz que había visto, y él frunció el ceño. «Esa carretera tiene su historia», dijo en voz baja. «Dicen que hay algo en el bosque que a veces se muestra a los viajeros nocturnos. No sé si es verdad, pero he oído suficientes relatos para saber que algo raro pasa por aquí». Su respuesta no me reconfortó en absoluto. Agradecí al encargado y regresé al camión, sintiéndome aún más inquieto. Rocky empezó a gruñir suavemente hacia la oscuridad, algo muy inusual en él. Decidí continuar mi camino, esperando que la sensación de inquietud desapareciera con los kilómetros. Sin embargo, cuanto más avanzaba, más extrañas se volvían las cosas. La carretera parecía repetirse, como si estuviera atrapado en un bucle infinito. Reconocía los mismos árboles, los mismos baches, y hasta una señal de tráfico oxidada que pasé al menos 3 veces. Miré el reloj del camión y me di cuenta de que habían pasado horas, pero parecía que no había avanzado mucho. Mi mente estaba jugando trucos, pensé, o tal vez estaba más cansado de lo que había imaginado. Pero cuando vi de nuevo la luz en el horizonte, supe que algo estaba muy mal. Decidí detenerme de nuevo, esta vez en el arcén de la carretera. Apagué el motor y me bajé del camión, esperando aclarar mi mente. El aire frío de la noche me golpeó, y por un momento, todo parecía normal. Sin embargo, cuando miré hacia adelante, vi algo que me hizo helarme de miedo. A unos 100 metros de distancia, en medio de la carretera, había una figura oscura. Parecía un hombre, pero algo en su postura y en la manera en que se movía no era natural. La figura se balanceaba lentamente, como si estuviera flotando en el aire. Mi instinto me dijo que volviera al camión y saliera de allí, pero mis pies parecían pegados al suelo. La figura comenzó a acercarse y pude ver más detalles. Llevaba una especie de túnica oscura y su rostro estaba cubierto por una sombra que parecía absorber la luz a su alrededor. No había ojos, ni boca, solo una oscuridad abrumadora. Rocky empezó a ladrar furiosamente desde el camión, sacándome de mi trance. Volví corriendo al vehículo y arranqué el motor con manos temblorosas. Aceleré, esperando dejar atrás esa aparición. Pero mientras conducía, la figura parecía seguirme, siempre a la misma distancia, siempre en el borde de mi visión. La carretera seguía repitiéndose, y cada vez que pasaba por los mismos puntos, la figura estaba allí, observándome. El pánico se apoderó de mí.
Sentía que estaba siendo cazado por algo que no pertenecía a este mundo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi las luces de una ciudad en la distancia. Mi alivio fue inmenso, pero no disminuyó mi miedo. Llegué a Tijuana justo antes del amanecer, y después de entregar la carga, me dirigí al motel más cercano. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura en la carretera, acercándose lentamente. Rocky también estaba inquieto, gimiendo y moviéndose nerviosamente por la habitación. Pasaron semanas antes de que volviera a sentirme seguro en la carretera. Le conté mi historia a otros camioneros, esperando que alguien tuviera una explicación o al menos una experiencia similar. Algunos se rieron, otros me miraron con preocupación, pero un par de ellos me dijeron que habían oído historias sobre esa carretera, relatos de conductores que desaparecieron sin dejar rastro o que vieron cosas que no podían explicar. Desde entonces, evito esa carretera a toda costa. Prefiero tomar rutas más largas y conocidas. Sin embargo, la experiencia me dejó marcado. A veces, en noches solitarias, cuando estoy conduciendo por carreteras desiertas, siento que algo me observa desde la oscuridad. Y en esos momentos, recuerdo la figura en la carretera, siempre presente, siempre acechando. Nunca supe qué fue lo que vi esa noche, ni si alguna vez encontraré una respuesta. Pero cada vez que pienso en esa experiencia, un escalofrío recorre mi espalda. La carretera es un lugar solitario y a veces peligroso, lleno de misterios que es mejor no descubrir. Y mientras sigo conduciendo siempre estaré alerta, esperando el próximo encuentro con lo desconocido. Soy Martín, un camionero con más de 15 años de experiencia recorriendo las carreteras de América Latina. He transportado todo tipo de mercancías, desde frutas y verduras hasta materiales peligrosos. He visto muchas cosas extrañas en mis viajes, pero nunca nada tan perturbador como lo que me ocurrió una noche en una carretera desierta en el norte de Argentina. Era una noche de invierno y el aire estaba helado. Había salido de Buenos Aires al mediodía, llevando una carga de productos farmacéuticos hacia un pequeño pueblo en la provincia de Salta. La carretera estaba casi vacía y la luna apenas se asomaba detrás de unas nubes espesas que parecían estar atrapadas en el cielo. Llevaba varias horas conduciendo cuando decidí tomar un atajo que me había recomendado un colega. Era una carretera secundaria que pasaba por una serie de pueblos pequeños y me ahorraría al menos 2 horas de viaje. Acepté la sugerencia con cierta reticencia, pues prefería las rutas más conocidas y transitadas, pero la promesa de ahorrar tiempo me convenció. La carretera estaba en peores condiciones de lo que había esperado. El pavimento era irregular y había tramos donde apenas se distinguía el camino. Sin embargo, lo más inquietante era la absoluta soledad. No había pasado ni un solo vehículo en los últimos 20 kilómetros y la oscuridad parecía envolverlo todo. Rocky, mi fiel perro, estaba acostado en el asiento del pasajero. A diferencia de otras veces, no dormía. Sus ojos estaban fijos en la carretera y de vez en cuando emitía un gruñido bajo, como si presintiera algo. Intenté calmarme, diciéndome que todo estaba bien, pero no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. A lo lejos vi una luz tenue. Pensé que finalmente estaba acercándome a un pueblo o una gasolinera y aceleré un poco, ansioso por encontrar algún signo de vida. Sin embargo, a medida que me acercaba, la luz parecía alejarse, siempre manteniendo la misma distancia. Decidí no darle más importancia y continué mi camino. Después de un rato, vi una figura en la carretera, justo en el borde del haz de mis faros. Frené bruscamente y la figura se desvaneció en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban en el volante. Rocky comenzó a ladrar furiosamente, y eso solo aumentó mi ansiedad. Decidí detenerme en el arcén para calmarme y verificar la carga. Bajé del camión y caminé hacia la parte trasera. Todo parecía estar en orden. Volví a la cabina y encendí un cigarrillo, esperando que el humo y la nicotina me ayudaran a relajarme. De repente, escuché un susurro. Era un sonido bajo y apenas audible, pero lo suficiente para erizarme la piel. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Rocky seguía ladrando, mirando fijamente hacia el bosque que bordeaba la carretera.
Decidí que era hora de continuar, esperando que el movimiento disipara mi miedo. Mientras conducía, la carretera parecía volverse más y más extraña. Las curvas eran más cerradas y los árboles parecían inclinarse hacia el camión, como si intentaran atraparme. La luz que había visto antes volvió a aparecer, esta vez más cerca, pero aún inalcanzable. De repente, sentí un golpe fuerte en la parte trasera del camión. Miré por el retrovisor, pero no vi nada. La carretera estaba completamente vacía. Detuve el camión de nuevo y bajé para inspeccionar. No había ningún daño visible, pero la sensación de ser observado era abrumadora. Subí al camión y reinicié mi viaje, decidido a llegar a mi destino lo antes posible. Sin embargo, a medida que avanzaba, las cosas se ponían aún más extrañas. La carretera parecía alargarse indefinidamente y los mismos puntos de referencia aparecían una y otra vez. Sentía que estaba atrapado en un bucle sin fin. Miré el reloj del camión y me di cuenta de que habían pasado horas, pero parecía que no había avanzado mucho. Empezaba a cuestionar mi propia cordura cuando vi una señal que indicaba un desvío hacia un pueblo cercano. Decidí tomarlo, esperando encontrar alguna explicación o al menos un lugar seguro para pasar la noche. El desvío me llevó a un pequeño pueblo que parecía desierto. Las casas estaban oscuras y no había ninguna luz en las calles. Aparqué el camión frente a lo que parecía ser una tienda de conveniencia y bajé para investigar. La puerta estaba entreabierta y una campanilla sonó cuando entré. Dentro, el lugar estaba vacío. Los estantes estaban llenos de productos, pero no había nadie detrás del mostrador. Caminé hacia el fondo de la tienda, llamando a alguien, pero no obtuve respuesta. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Decidí volver al camión y seguir mi camino. Rocky seguía inquieto, gruñendo y mirando fijamente hacia la oscuridad. Arranqué el motor y tomé el camino de vuelta a la carretera principal. Sin embargo, a medida que avanzaba, el pueblo parecía no tener salida. Cada calle terminaba en un callejón sin salida y las casas parecían cambiar de lugar. Finalmente, encontré una salida que me llevó de vuelta a la carretera secundaria. Conduje durante horas, pero la sensación de ser observado no desaparecía. La luz seguía apareciendo en el horizonte y la carretera parecía repetirse interminablemente. Cuando finalmente llegué a Salta, era casi el amanecer. Entregué la carga y me dirigí a un motel cercano, esperando encontrar algún descanso. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura en la carretera y escuchaba el susurro. Le conté mi historia a otros camioneros, esperando que alguien tuviera una explicación o una experiencia similar. Algunos se rieron, otros me miraron con preocupación, pero un par de ellos me dijeron que habían oído historias sobre esa carretera, relatos de conductores que desaparecieron sin dejar rastro o que vieron cosas que no podían explicar. Desde entonces, evito esa carretera a toda costa. Prefiero tomar rutas más largas y conocidas. Sin embargo, la experiencia me dejó marcado. A veces, en noches solitarias, cuando estoy conduciendo por carreteras desiertas, siento que algo me observa desde la oscuridad. Y en esos momentos, recuerdo la figura en la carretera y el susurro, siempre presente, siempre acechando. Nunca supe qué fue lo que vi esa noche ni si alguna vez encontraré una respuesta. Pero cada vez que pienso en esa experiencia, un escalofrío recorre mi espalda. La carretera es un lugar solitario y a veces peligroso, lleno de misterios que es mejor no descubrir. Y mientras sigo conduciendo, siempre estaré alerta, esperando el próximo encuentro con lo desconocido. Suscríbete al canal para más historias de terror.